está el pueblo de Dios en esta mañana, en esta tarde? Debemos dar gracias a Dios porque hoy tenemos un clima rico, así que no hay pretexto, de estar pendiente de la palabra, no hay pretexto para adorar al Señor. Tenemos un clima espectacular, gracias al Señor, amén. Yo quiero hacer algo diferente en esta mañana. Yo quiero que el pueblo de Dios empecemos con una adoración, porque yo creo que hoy es un día que el Señor ha hecho, un día muy especial. Yo creo que este mensaje es necesario para cada uno de nosotros, para todos nosotros, y me incluyo ahí. Yo creo que hemos dejado de lado la tercera persona o una de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Necesitamos empezar a caminar con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a preparar la atmósfera, que ya la atmósfera está lista, pero si nos ponemos a poner pie tantito, por favor, vamos a adorar al Señor. Siéntase libre. Amén. Yo creo que todos nosotros necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. No podemos caminar o no podemos manejarnos nosotros solos, nosotros mismos. Necesitamos en este tiempo, y siempre hemos necesitado, de la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque si no lo necesita usted se está moviendo de acuerdo a su voluntad. Usted se mueve según su carne, según las emociones, según el estado del clima, frío, caliente. Es como usted se mueve. Y es necesario retornar al Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo más valioso que nos dejó Jesucristo aquí en la tierra cuando Él partió a los cielos. El Espíritu Santo, ¿sí o no? Y tenemos que hacer parte al Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestro caminar debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Si usted no está dejando ser guiado por el Espíritu, discúlpeme, pero usted lo está dejando guiar por otra persona. Usted lo que lo guía es otra cosa. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, necesitó del Espíritu Santo. Continuar nosotros que somos humanos, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Efesios 4:30. Rapidito. Cuando estén ahí, me dicen amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Usted, cuando Jesucristo venga, usted necesita tener el sello del Espíritu Santo. Si no te quedas, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Está entre Génesis y Apocalipsis, por ahí. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que hoy tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, que es nuestro corazón, que la atesoremos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, declaramos que no regresa a ti vacía, Señor, sino que hará su trabajo en cada uno de nosotros, al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vamos a enfocar en el versículo número 19. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Y ojo, pongan atención. La palabra apagar significa obstruir, extinguir o cortar el fluir del Espíritu Santo. Y en la actualidad hay muchas iglesias que obstruye, corta el fluir del Espíritu Santo. Usted va a una iglesia y cuando usted entra a esa iglesia, usted no encuentra, está seca la iglesia, porque está obstruyendo el fluir del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Aún nosotros mismos cortamos el fluir. Yo recuerdo en una noche, un hermano estaba orando en el poder del Señor y se levantó un hombre que quería cortar el fluir del Espíritu, que ya lo bajaran. Y muchos de nosotros cortamos el fluir del Espíritu Santo, obstruimos el fluir del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo y su poder? Ahora, estamos viviendo tiempos difíciles, momentos de tensión, de persecución, de problemas, y el único que nos puede sacar es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en este tiempo necesitamos más el Espíritu Santo, como nunca lo necesitamos. Hoy en este tiempo y se van a poner las cosas peores todavía. Amén. La mayoría de las iglesias no creen que necesitan el poder del Espíritu Santo. No creen en el poder. Es más, hay iglesias que creen solamente en Jehová. Otras se enfocan en Jesús, pero no creen en el Espíritu Santo. Siendo que la palabra dice, y recibiréis por él, le dijo Jesucristo a los discípulos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que Pedro con su discurso, qué necesitó? ¿Por qué no dio antes el discurso? Porque necesitaba el Espíritu Santo de Dios, y cuando lo recibió, 3,000 almas se convirtieron a Cristo en su primer mensaje. Amén. Hechos 1:4, un poco más atrás, un poquito más atrás de Romanos. La necesidad del Espíritu Santo. La necesidad de tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:4. Dice, y estando juntos, está hablando de los discípulos, les mandó, este fue Jesucristo, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Jesucristo le está diciendo a los discípulos, le está dando prácticamente una orden, un mandato, que no se movieran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo de Dios. Cristo le dio un mandato a que no se movieran. Cristo no le dijo, no le dio opción, no le dijo, si quieren se pueden quedar. Si quieren te puede decir, le dijo, no se muevan, les mandó que se quedaran porque recibirían la promesa del Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo no es una opción, es la única opción que tenemos. Amén. Ahora, cuando Cristo los envió, Cristo no envió a sus discípulos basados en conocimiento o basados en la educación, los mandó con poder. Hoy en día tenemos mucha palabra, pero no tenemos poder. Los niños están viendo cosas en los cuartos, no tenemos poder para echar porque no tenemos... Si una cosa caracteriza a este ministerio, el pastor lo ha recordado, intimidad con Dios. En la intimidad con Dios, usted conoce más al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo empieza a empoderar. Pero si no venimos a la oración los martes, ¿tú crees que usted va a orar en su casa? No lo hace. Una cosa no puede decir que este ministerio no los ha enseñado a tener intimidad con el Señor. Y en la intimidad con el Señor es donde Dios empieza a depositar su unción sobre sus hijos. Los empodera. Hoy en día necesitamos las dos cosas, hermano. Hoy en día no sirven los títulos si usted no tiene el poder del Espíritu Santo. Ustedes, para caminar en Jesús, necesitamos las dos cosas. Necesitamos la palabra, pero necesitamos también la persona del Espíritu Santo. Podemos terminar en muchos estudios, pero si no hay intimidad con el Señor, no hay poder del Espíritu Santo. Un pastor dijo, tengo dos personas que estoy preparando. Dijo, uno tiene mucha palabra. El otro es lleno del Espíritu. Pero no sirve la palabra si no tienes el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra está basada solamente en el conocimiento humano, pero no en la demostración del poder de Dios. Amén. Muchas iglesias enseñan a lidiar con el problema de sus ovejas o de los que se congregan, que tienen problemas de depresión, problemas de miedo, problemas de temor. ¿Y saben lo que hace? Les enseña a lidiar solamente con sus problemas y los mandan al médico. Ah, tiene depresión, vete con tal médico. El médico va y te da tus 4 pastillitas y en vez de curarte la depresión te vuelve a deprimir más aún todavía. Hay que ir con el Espíritu Santo y orar. Y en una situación se encontró mi esposa una vez. Quizá algunos ya lo saben. Una vez que yo llegué del trabajo la encontré sumida en el sillón y me preocupó. Y ella dijo, la depresión, ya fui al doctor y me dio este bote de pastillas y dice que yo me voy a salvar. No creo, va a lidiar con el problema solamente. Es lo que las iglesias enseñan hoy. Y le dije, no te vas a tomar ninguna pastilla de aquí. Vámonos al cuarto y empezamos a orar. ¿Sabe qué tenía? La depresión la estaba llevando a pensamientos suicidas. Se quería quitar la vida. Y en el nombre de Jesús, pues salva. Y usted tiene miedo y va al doctor para que le dé su pastillita y ahí lo vaya lidiando. Cuando dice que el Señor nos ha dado un espíritu de valor, de dominio propio, no de miedo y de temor. Tenemos que ser llenos de la presencia del Señor. Tenemos que volver al Espíritu, tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu
Espíritu Santo se representa de acuerdo a su naturaleza a través de una ¿qué? ¿Cómo dijo Juan el Bautista? A través de una paloma, ¿cierto? Vamos a Juan 1:32. De donde estaba hacia atrás está el libro de Juan. 1:32. También dijo Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía porque el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se representa de acuerdo a su naturaleza a través de una paloma. Amén. Y dice que Juan vio descender al Espíritu de Dios en forma de paloma. Eso quiere decir que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero ¿sabe qué? Eso es cuando usted recibe a Cristo. Viene el Espíritu Santo y usted es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre usted. Pero muchas veces no cuidamos que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. ¿Sabe por qué no permanece? Porque hay una cosa que nosotros no hemos entregado al Señor. Hacemos las cosas que al Señor no le gusta. Caminamos, recibimos a Cristo, pero volvemos al pecadito y el Espíritu Santo, como es paloma, ¡pum!, prende el vuelo y se va. Contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu de Dios con nuestras actitudes y con nuestra manera de pensar y de ver las cosas. ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios no se mueve en cada uno de nosotros? Porque hay cosas en nuestro corazón que no hemos rendido al Señor. No hemos muerto a nosotros mismos para que el Espíritu Santo muera dentro de nosotros. Amén. Lo que tenemos, ¿sabe qué son? Son visitaciones del Espíritu. Usted llega a la iglesia, chévere, está la adoración y usted siente que es tocado por el Espíritu Santo. Amén, y eso es bueno, pero necesitamos que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. El Espíritu Santo con tantito se va. Donde el Espíritu Santo no es tolerado, Él no tiene nada que hacer ahí. Se va. Donde el Espíritu Santo es ignorado, se va. Yo le hago una pregunta a las parejas. Si usted le pregunta a su esposa o a su esposo y lo ignora, ¿usted se va? ¿Sí o no? ¿No le gusta eso, verdad que no? Pues el Espíritu Santo tampoco. Debemos dejar que el Espíritu Santo permanezca dentro de nosotros. Mire, Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó un encuentro con el Espíritu Santo. ¿En dónde fue ese encuentro? En el Jordán. Amén. ¿Sabe para qué fue llevado al Jordán? Para ser empoderado en su ministerio e iniciar su propósito por el cual vino a la tierra. Y teniéndolo a Jesús como ejemplo, tenemos que tener nosotros e ir al Jordán para que Dios nos empodere y podamos caminar al propósito, el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Para que usted se empiece a desarrollar en su ministerio. Los servidores de la casa, si estás en la música, estás con los niños, estás en la puerta, necesitas al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de un saludo usted puede transformar la vida de esa persona que entre por esa puerta. Cuando la persona entra y lo saluda, usted siente algo que nunca jamás había sentido: la presencia del Espíritu Santo. Si usted no tiene la intimidad con el Señor, usted no tiene un encuentro con el Señor, usted está trabajando en lo humano, en lo carnal solamente.
personas que llegan aquí para adorar al Señor. Los maestros tienen que impactar a los niños, que digan, wow, yo quiero estar con ese profesor porque siento algo diferente cuando él me está enseñando a mí, lleno del Espíritu Santo, hermano. Hoy en día cambiamos la unción por la carisma. No queremos unción, con la carisma somos suficientes. Ay, tú eres chévere para estar en la puerta. Eso no sirve. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Hoy dentro de la iglesia caemos en el error de menospreciar al Espíritu Santo. Quizás por nuestras enseñanzas, quizás por nuestros mismos padres, pero es necesario el Espíritu Santo. Jesús, siendo Jesús, necesitó el Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? Jesucristo fue empoderado del Jordán. Jesucristo no ministró, no liberó, no sanó, no se habla de señales y maravillas antes del Jordán. Jesucristo fue empoderado para que cuando salió del Jordán empezó su ministerio, empezó a darle vista al ciego, el que estaba cojo empezó a caminar, el que estaba enfermo era sano en el nombre de Jesús. Si Jesús, siendo Jesús, lo necesitó, nosotros cuánto más no lo necesitamos. Amén. Hoy dentro de la iglesia necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14. Hacia adelante. Pero el hombre natural, óigalo bien, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente solamente. Para eso al hombre le parece locura todo eso, más el hombre que está allá afuera. Ay, ustedes están locos, brincan y todo eso. ¿No cree que va a ser un muerto va a resucitar eso? Para eso es locura. Porque eso solamente usted se va a dar cuenta, lo va a discernir solamente en lo espiritual. No en lo natural ni en lo carnal. Amén. Aun cuando no tengamos la capacidad de entender las cosas del Espíritu de Dios, estas son trascendentales en la manifestación de su poder. Cuando rechazamos la persona del Espíritu de Dios, secamos nuestra iglesia y la frenamos de vivir y caminar en lo sobrenatural. Por eso la iglesia no puede hacer posible lo que es imposible, porque las iglesias están secas, están muertas. Y muchas veces nuestras vidas están secas. Nuestras lámparas están sin aceite. No brillamos. Con tantito nos caemos. Un problemita y nos vamos para abajo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Uno de los ataques actuales más grandes en la iglesia es lo que hace el anticristo. El espíritu del anticristo ya opera. Ahora la manifestación del anticristo todavía falta que se vea. Pero el anticristo empieza a operar en las iglesias. ¿Sabe cómo? Hacer negar la persona del Espíritu Santo de Dios. Y lo reemplaza, lo sobrenatural lo reemplaza por lo humano. Por lo humano. Usted con conocimiento, usted no puede echar fuera un demonio.
Usted con conocimiento, usted no puede liberar a un cautivo. Usted puede tener muchos títulos, pero esos no sirven a la hora de ministrar. Necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a ir al libro Segunda de Reyes. (5:12). Ahora sí, vámonos hacia atrás. Segunda de Reyes 5:9. Y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo es el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores de todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán era un general del ejército sirio y tenía lepra. Y hubo una muchachita que tuvieron cautivos los sirios, y le dijo a la esposa de Naamán: ve y dígale a mi señor que vaya con el profeta y que haga lo que el profeta le diga, para que él pueda ser sano. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aquel que tiene problemas, ve y dile que en la iglesia, intimidad con Dios, nos encontramos con el Espíritu Santo, nos encontramos con el Señor, y el Señor arreglará sus problemas. Amén. Serás sano de tu depresión, serás sano de tu enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Y dice que Naamán llegó y esperaba pues que luego lo atendieran, porque así somos nosotros. Luego, pero le pedimos a Dios y queremos que ya nos lo dé. Entonces Eliseo solamente le dio la orden: vete y zambútete 7 veces ahí de Jordán, y serás limpio de tu lepra. Ay, se enojó el Señor todavía. Él pensaba que los otros ríos, Abana y Farfar, eran mejor que el río Jordán. Pero hay una cosa aquí que debemos entender todos. El río Jordán representa que se va a hacer a la forma y a la voluntad del Señor, no como tú quieres. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo fue al Jordán a rendirse ante su Padre, a despojarse de sí mismo. Y nosotros no hemos ido al Jordán. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. En el Jordán es donde te vas a zambutir, hermano, y vas a dejar ahí todos tus pecados, pero no lo queremos dejar en el río Jordán. Yo creo que es mejor por acá, y por acá no te funciona. Ah, no, yo creo que por acá pues tampoco te funciona. Porque tú lo que tienes que ir es a Jordán, donde la manera de Dios quiere. No es como tú quieras, sino es como Dios quiera. Dios quiere que las cosas las hagamos bien, pero no queremos. Y al final le dan un consejo:
nunca falta el Judas. Ah, si este no, yo sí voy. Y se fue. Se fue el general. Pero uno de los servidores de ahí fue y alcanzó, diciendo que Eliseo lo había mandado. Y le dio 2 ciclos de plata y unas cuantas cosas más. Pero como Eliseo vivía en la presencia del Señor, se dio cuenta. Y le dijo: la lepra que tenía Amán va a ser sobre ti y tu descendencia. La sanidad no se compra. Aleluya. La sanidad no la puedes comprar, hermano. La sanidad de tu corazón no la puedes comprar. La sanidad completa del corazón solamente del Espíritu Santo, que te la puede sanar y te lo puede restaurar en el nombre de Jesús. Naamán se enojó porque creía que no era importante el río donde se lavara. Y él puso, por ejemplo, los ríos Habana y Farfar, que representan la habilidad humana. Lo que Naamán no entendía es que no era solo un río, sino que su actitud negaba la forma de Dios de hacer las cosas. Y nosotros negamos con nuestra actitud la forma de hacer las cosas de parte del Señor. ¿Tienes que cambiar esto? Ay, yo creo que no. Cambia esto. ¿Te está trayendo problemas? No, yo creo que no. Yo estoy bien. ¿Sabe por qué? Porque la forma de Dios cuesta, duele. Y lo que no te duele no se valora. Por eso sigues metido donde sigues metido. Con tus problemas, porque no has rendido tu corazón delante de Dios. No has permitido que tengas un encuentro con el Espíritu Santo, que es el único que te puede transformar. Naamán quería hacer de forma humana, la quería hacer las cosas. Y eso es lo que representa el espíritu del anticristo en los tiempos actuales. Cristo en el Jordán tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Hechos 10:38. Vamos hacia adelante. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ya que como hombre fue para hacer las cosas a la manera de Dios y ser ungido por él. La expresión ungido de Dios significa ser empoderado sobrenaturalmente para hacer cosas imposibles. Amén. Y hacerlas posibles. Así que Cristo fue a tener un encuentro con el Espíritu para rendirse, para negar su humanidad y hacer las cosas a la manera de Dios y ser empoderado en lo sobrenatural. ¿Cuántos de aquí no se han rendido ante la presencia de Dios? ¿Cuántos de aquí no han ido a Jordán a negarse a sí mismos? A limpiar nuestra carne ahí y dejar que el Espíritu descienda en nosotros. Dejemos de hacer las cosas en lo natural y en nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que ceder el lugar al Espíritu Santo. Hechos 2:22. Un poquito atrás. Hechos 2:22 nos dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero dice en el 22, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, no con cualquier cosa, con maravillas. Jesucristo fue aprobado después de que fue al Jordán. Y nosotros, mientras no nos rendamos, nos metamos en sumisión a la voluntad del Señor en el Jordán, no vamos a poder ser aprobados para hacer las maravillas. Jesucristo dijo que mayores cosas haríamos que Él. Cristo fue aprobado por Dios. Antes Cristo estaba con Dios, pero en este momento está siendo aprobado con maravillas, prodigios y señales que demuestran su certificación, su unción sobrenatural. El mismo Hijo de Dios tuvo que ser aprobado en su unción sobrenatural. Mientras que hoy en día muchos de nosotros ni siquiera certificamos nuestra unción. Por eso es que necesitamos ese encuentro con el Espíritu Santo. Para comprender la persona del Espíritu de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera tuya. Amén. Solamente de esta forma podemos ser aprobados por el Señor. Y cuando nosotros seamos aprobados, no importa lo que la gente diga de ti. No importa que te llamen loco danzando delante de la presencia del Señor. No importa que tú te postres en el suelo y te tires. No importa, cuando tú eres aprobado, no importa lo que la gente diga. Tú no vas a caminar de acuerdo a la gente. Tú vas a caminar en la tierra de acuerdo a la voluntad del Señor. Nosotros no estamos para agradar a los hombres. Nosotros estamos aquí para agradar al Señor. Porque si somos lo que somos, es gracias al Señor. Nunca piense que lo que usted tiene o se ha ganado es porque usted tiene la fuerza humana necesaria. Es porque a Dios le ha placido y porque Dios está dentro de su voluntad. Estamos esperando, hermanos. Hay muchos que depositaron sus peticiones de oración en esa caja. Y necesitamos los testimonios. Porque yo creo firmemente en mi corazón que esta es una iglesia que se va a mover en las señales, en las maravillas, en los prodigios. Que el que entre por la puerta será transformado en el nombre de Jesús. Que el enfermo será sano. Que el cojo será brincando de aquí en el nombre de Jesús. Pero necesitamos los testimonios. Hay testimonios, tiene que haber testimonio del poder de Dios. Porque aquí lo que se mueve es el Espíritu Santo de Dios. Si usted no lo siente es un problema, pero aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Van a servir para ir allá afuera y decir, ¿sabe qué? En esta iglesia yo fui y pedí y entregué mi petición de oración y Dios me contestó. Pero necesitamos eso. Los testimonios son para hablar, testificar de lo que es el Dios Todopoderoso. El hermano John traía una enseñanza de conociendo al Dios Todopoderoso jueves. Usted tiene que conocer al Dios Todopoderoso, pero también al Espíritu Santo de Dios también. Dice, el mismo Jesús siendo ya aprobado provocó las dudas de Juan el Bautista, imagínense. Juan el Bautista llegó a dudar de Jesús todavía. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo empezó a hacer las cosas que Juan el Bautista no podía hacer. Los fariseos, cuando Jesucristo empezó a ministrar, empezaron a dudar que era hijo de Dios. ¿Y sabe qué querían hacer? Matarlo. Porque los fariseos no estaban llenos del poder de Dios,
con Cristo, si usted no está con el Espíritu Santo, hermano, le voy a decir una cosa. Le tengo una mala noticia. Usted tiene una religión más todavía. Iglesia sin el Espíritu Santo es una religión más, nada más. Una iglesia muerta, una iglesia seca. ¿Por qué las iglesias se secan? Porque no dejan que el Espíritu Santo fluya sobre sus vidas, fluya sobre ese pueblo. Por eso las iglesias se secan. Cambiamos los planes del Espíritu Santo por nuestros planes humanos y cortamos el fluir del Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos mostrar las maravillas y señales y prodigios, y que éstas hablen por nosotros como prueba del poder sobrenatural de Dios. Necesitamos ser aprobados por Dios, o de lo contrario no tendremos la capacidad de que la paloma o el Espíritu Santo permanezcan en nosotros. Y debemos tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo al primer movimiento en falso se va. Debemos ser ya en este tiempo, hacer que el Espíritu Santo permanezca dentro de nosotros. Amén. Que permanezca en nuestras iglesias. No podemos suprimir al Espíritu Santo para seguir con nuestras rutinas, nuestros programas, porque su manifestación es muestra del poder de Dios, y es más importante que nuestras programaciones, es más importante que nuestros pensamientos, es más importante que nuestras habilidades. Amén. No permitamos que la paloma se aparte de nosotros y eche el vuelo, solo porque nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas humanas. Usted no puede negar que este ministerio le ha insistido constantemente que usted tenga una intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios es una relación que tú tienes con Él. Una relación donde Él te va a empoderar, donde el Señor te va a llenar para que enfrentes lo que tienes por delante. ¿Cómo vas a enfrentar una vida difícil, dura en este tiempo que estamos? Tú tienes problemas, estás enfermo, tienes finanzas malas, tienes muchas cosas en tu vida. Lo que necesitas. Sientes que ya no puedes más, sientes que quieres salir huyendo, tirarte a perder, que nadie sepa de ti. Son pensamientos negativos. Lo que necesitas es la intimidad con el Señor, para que el Señor te empiece a llenar, para que tu lámpara se empiece a llenar de la unción del Señor y puedas resistir para los días difíciles que están por venir. Hermano, si ahorita es difícil, cuando el Espíritu Santo parta junto con la iglesia, si usted no aguanta esto, usted no va a poder soportar lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo tenemos la bendición del Espíritu Santo. Cuando la iglesia parta con Jesucristo, el Espíritu Santo se va y te jodiste, hermano. ¿De verdad? El Espíritu Santo es el que te da el poder y la fuerza. Si te sientes mal y estás en tristeza, el Espíritu Santo te llena y te cambia la tristeza en gozo. Porque el Espíritu Santo mora aquí en la tierra todavía. Pero cuando ya parte el Espíritu Santo, ya no van a estar estos cristianos locos que te decían métete con Dios, métete con Dios. Pero si tú le dices métete con el vecino allá que me mentó la maceta, el primero que brinca eres tú. Pero cuando dices métete con Dios, como si fuera un Dios malo. Más que si
ustedes siendo padres tienen cosas buenas para darle a sus hijos, imagínense nuestro Padre Celestial para nosotros. Amén. Tenemos que lograr que el Espíritu Santo pose en nosotros y permanezca, para que el encuentro sobrenatural de Dios en nuestras vidas lo inunde todo y nos apruebe y nos certifique con prodigios, señales y maravillas. Eso solamente lo va a dar el encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Tomen en cuenta algo. Sin un encuentro con el Espíritu Santo, seguiremos caminando en temor, en el miedo y seguiremos caminando en la carne. ¿Usted quiere seguir caminando en la carne? ¿Usted quiere servirle al Dios Todopoderoso en la carne? Métase en la intimidad con el Señor. ¿Quiere sabiduría? Métase con el Señor. ¿Usted quiere poner manos sobre un enfermo? ¿Usted quiere dar una palabra de aliento a una persona que está caída? Métase con el Señor. No lo va a hacer usted, lo va a hacer el Señor. Pero Dios necesita vasos limpios. Dios necesita a alguien santo. Dios necesita un instrumento limpio para poder usarlo para la gloria y honra de su nombre. Cuando experimentamos un encuentro con el Espíritu Santo, óiganlo bien, morimos a nuestra carne y vemos un cambio o un nacimiento nuevo en nosotros. Analícese bien. ¿Usted tiene lo mismo de hace 5 o 6 años que usted cuando llegó a Cristo? Usted no ha tenido un encuentro con el Señor. Usted no ha permitido que el Señor trabaje en esa área de usted, porque usted sigue aferrado a eso que usted trae ahí. No le cede la voluntad al Señor. Métete por acá, pero aquí déjame. Métete con mi vocabulario, Señor, te lo entrego, pero mi egoísmo déjamelo. Quítame los malos pensamientos, Señor, te los entrego, pero los mentirosos no. Pero los borrachos no. Ahí escondidita. El cigarrito, escondidito. Tampoco, no me lo quite eso. Te voy a dar el diezmo, Señor, pero la cervecita o el cigarrito no me lo quites. No estás muriendo tu carne. Hay algo que Dios necesita que tú lo entregues para que Él te pueda usar de manera grande. No tengo un vaso por ahí. Alguien que me facilite un vaso, por favor. Ahora, donde no hay hambre de Dios, el Señor no tiene con qué trabajar. ¿Sí o no? Si usted es un niño, le dice, yo estoy lleno, yo no tengo hambre, usted no le da. Usted no tiene que trabajar, al contrario, bueno, que sirve. Judas fue tocado, pero no cambiado. ¿Sabe por qué? Porque Judas caminó con Jesús. Yo sé que Jesucristo los ministraba a cada uno de sus discípulos y fue tocado por Jesús, pero nunca fue transformado. ¿Sabe por qué? Porque la avaricia siempre estuvo dentro de él. Eso porque es algo que no le entregó al Señor y el Señor no pudo hacer nada en esa área porque no se dejó ser transformado. Usted puede ser tocado aquí en adoración, aleluya, en su casa, pero no puede ser transformado. Usted sigue metido en lo mismo y en lo mismo. Y lo importante no es ser tocado, sino transformado, hermano. Amén. Faraón. Libro de Éxodo 10:16. Ay, bendito. Me dicen conocer las 4 porque ya pare.
maestra, dile que se metan a YouTube para que vean y sean transformadas también. Aleluya. Vamos a ir rapidito porque Éxodo 10:16 dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente una vez, esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Mire, Faraón fue tocado, pero no transformado tampoco. Dios le envió la plaga de las langostas y dijo: he pecado contra tu Dios. Lo que hizo Faraón y muchos hacemos nosotros, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Ve y órale a tu Dios para que tenga misericordia de mí, quite de mí esta plaga de una vez. Y muchas veces nosotros, que el pastor ore por mí. Porque él está más pegado a Dios. Sí, pero tú también eres hijo de Dios y puedes entrar en la presencia del Señor y el Señor también te va a escuchar a ti. Pero siempre nos queremos colgar de otro. Siempre nos queremos colgar de otro. Cuando Dios nos ha dado la autoridad a todos nosotros. Cuando recibimos a Cristo, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la misma autoridad, pero no la utilizamos. Queremos que otro lo haga por nosotros el trabajo que corresponde a nosotros mismos. Entonces, Faraón fue tocado por el Señor, pero no lo transformó porque una vez más endureció su corazón. Volvió a lo mismo Faraón. Amén. Cuando se vio libre de la plaga, endureció su corazón una vez más. Mire, Israel fue tocado, pero no transformado tampoco. 40 años en el desierto, tocado por los milagros, por las señales que Dios le daba, pero no fueron transformados. Al contrario, cuando tú no eres transformado, te vuelves rebelde. Le vuelve a ti la rebeldía que hay en ti sobre el Señor, sobre los hijos de Dios. Se rebelaron contra Dios el pueblo de Israel y se volvieron contra Dios. En vez de tener una cercanía con el Dios Todopoderoso, no le decíamos: ve tú y ora, mejor tú, vete tú, yo aquí me quedo. Y se volvieron contra Dios, hicieron una imagen de becerro de oro y adoraban al becerro de oro. Y el siervo de Dios allá metido orando, hablando con el Señor por su pueblo. El área donde resistimos es el área donde no hemos rendido el control del Espíritu Santo. Quizás tu carácter, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Donde más resiste, esa es esa área que tú no has entregado al Espíritu Santo de Dios. Cuando eres cambiado, eres empoderado para impactar a los que te rodean, hermano. Cuando eres cambiado, diga: wow, de verdad que tú eres un borracho, un drogadicto, un alcohólico, y Dios te ha transformado. Impacta la vida de las personas. Tú no impactas porque no has sido transformado, hermano. Has sido tocado muchas veces. Y puedes ir a muchas conferencias, hasta Miami, a Florida, donde tú quieras ir a muchas conferencias. Y puedes ser tocado, pero no has sido transformado. Y necesitamos una transformación completa del Espíritu Santo de Dios. Óigame bien esto. Toda área que no está bajo la influencia del Espíritu Santo estará bajo el control de la carne, del sistema del mundo y de Satanás. Porque tú le has dado la autoridad. Es esa puerta en la que tú abriste y se te metió Satanás.
y ahora Él es el que gobierna ahí en esa área. Amén. El Jordán fue el lugar donde Jesús se dio su derecho a ser Dios todopoderoso en la tierra y se levantó para enseñar y ministrar como hombre en el poder del Espíritu Santo. Ve al Jordán hoy, permanece, descansa. Ve al Jordán hoy, al lugar de sumisión, rendición y muerte al ego. Rinde todo ahí y recibe el Espíritu Santo y su poder. Amén. Pongámonos de pie.